Hola, saludos a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de los podcasts de Walepedia, la enciclopedia digital de Gualeguaychú. Hoy nos metemos de lleno, en los comienzos de la radio y la televisión, acá, en Gualeguaychú. Vamos a usar los textos de Walepedia, para ver cómo llegaron estos medios, quiénes fueron los protagonistas, y vamos a poner el foco sobre todo en Armando Néstor Mettler, un pionero total, Vamos a revivir esos primeros días. Mucha curiosidad, desafíos técnicos, y mucho ingenio local. Es como viajar a mediados del siglo XX acá. Dale, arranquemos a desarmar esta historia. A ver, imaginemos un poco. Gualeguaychú, año 1953. Está este hombre, Armando Mettler, inquieto, que desde los 14 años, ¿sabes?, ya estudiaba electrónica. Se trae de Buenos Aires el primer televisor, el primero de la ciudad. Wow. ¿Y qué tele era? Un Admiral, de 17 pulgadas. Imagínate. Y ojo, costó más de 9.000 pesos de esa época. Una fortuna. Muchísimo dinero. Para tener una idea, ¿cuánto salía algo común? Mira, el dato que tenemos es que un buen sobre todo, ponele, andaba por los 480 pesos. O sea, Era una inversión enorme, enorme. totalmente. Y Mettler, era un apasionado. Ya había hecho cursos de TV, no era un improvisado. Lo primero que hace es instalarlo en su casa, en la calle Perú 8, que hoy es Camila Nievas. ¿Y la gente? ¿Qué decía? Iba gente a ver, claro. Se acercaban todos asombrados y un poco desconcertados, me imagino. Pensá que solo conocían el cine. Ver imágenes en una caja, en una casa, era medio mágico, ¿no? Tal cual. Otra dimensión. Y un detalle importante. Solo se veía de noche. El único canal era el 7 de Buenos Aires y transmitía tipo de 7 de la tarde a medianoche nomás. O sea que el selector de canales no se usaba mucho. No, para nada. Un solo canal. Es bueno poner esto en contexto, ¿no? La tele había llegado a Argentina recién en el 51, el 17 de octubre. Una fecha, con mucha carga política peronista. Sí, con Eva Perón en las primeras imágenes. Exacto. Argentina fue pionera en Latinoamérica. Pero acá está el pero grande para Gualeguaychú, la distancia. Uf, sí. ¿Cuánto era? 165 kilómetros en línea recta desde Buenos Aires. Y eso, tecnológicamente, era un problemón Claro. para la señal. No era solo tener la tele, digamos. El tema era cómo hacerla funcionar acá. Ese fue el primer gran desafío de Mettler. Y Mettler, no se quedaba quieto, Publicó un aviso en El Argentino, el diario de acá, invitando a todos a ver la tele a su casa. ¡Qué genio! Abrió las fuertes. Sí, y hasta ofrecía vendarte el combo completo, el aparato, la instalación, la antena, todo por 13.000 pesos. Y la gente iba en masa, se armaban unas multitudes bárbaras en la calle Perú. Me imagino el revuelo. Hay una anécdota buenísima. Un partido famoso, Argentina contra Inglaterra, el del gol de Grillo. Tanta gente había afuera que Mettler, él mismo lo contó, tuvo que girar la tele hacia la calle. Llegaron a cortar el tránsito. ¡Increíble! Un evento social total. Totalmente. Pero fíjate qué curioso. Muchos fanáticos del fútbol que estaban acostumbrados a la radio, ¿viste? A la emoción del relato. Claro, la radio era más rápida, más vibrante. Exacto. Le pedían a Mettler que le bajara el volumen a la tele. Aunque la imagen se viera poco y nada, con lluvia, con nieve, preferían escuchar la radio. ¡Qué loco! La fuerza de la costumbre, ¿no? Y la calidad del relato radial, seguro. Seguro. Y hablando de la imagen, la primera antena que armó Mettler era casera mal. 15 metros de alto, con maderas, caños, lo que había. Pura inventiva. Sí, pero él mismo admitió que la calidad era malísima. Se veía muy poco, dijo. Dependía totalmente del clima. Si llovía, olvídate. Pero igual la gente quería ver, ¿no? Esa ventanita al mundo. Totalmente. Y de a poco se fueron sumando otros. El Sanatorio Gualeguaychú puso una tele, la Confitería París, algunos comercios como Van den Doren, Casa Betolaza. Ahí se ve la respuesta de la comunidad, ¿no? El deseo de conectarse. Sí, y se volvió un evento social. Era normal que los vecinos se juntaran, a veces 30 personas, en la casa de alguien que tuviera tele para ver la novela. 30 personas, impresionante. Y ahí entra el testimonio de Alberto Van den Doren, que es muy bueno. Él cuenta algo clave sobre las marcas. ¿Qué cosa? Que las marcas grandes, tipo Philips, no querían vender teles acá. Tenían miedo de que la mala recepción les arruinara la fama. Mira vos. Entonces, eso abrió la puerta a otras marcas. Admiral, RCA Victor, Philco, Noblex.
Algunas se ensamblaban acá en Argentina. Claro. Y Van den Doren cuenta otra cosa increíble. A veces, para ver mejor, miraban el reflejo en la vidriera de su local, porque el reflejo como que atenuaba la interferencia. ¿En serio? ¡Qué locura! Sí, y la gente que pasaba los veía mirando para afuera y pensaba que estaban chiflados. Todo esto nos lleva de nuevo al gran tema, la antena. La necesidad agudizó el ingenio. Seguro. Empezaron a aparecer antenas caseras por todos lados. Exacto. Direccionales, tratando de agarrar señales de Rosario, imagínate. Le ponían amplificadores y hasta el mito popular, ¿viste? De la papa con 2 agujas de tejer. Sí, el clásico de la papa. Un folclore tecnológico total. Tal cual. Y no era solo la antena, ¿eh? El servicio técnico era otro tema. No había técnicos acá al principio. ¿Y qué hacían? Van den Doren contaba que cargaban las teles rotas, cruzaban el río en balsa. En balsa. Sí. ¿Iban a Buenos Aires? Sí. Y allá les decían, no, o sea, acá funciona perfecto. Claro, estaban al lado de la emisora. Era una lucha constante. ¡Qué bárbaro! Pero bueno, ante tanto problema individual, Mettler tuvo otra idea genial, ¿no? Más colectiva. Ahí está el salto. En 1963, lanza la primera antena comunitaria de Gualeguaychú, y dicen que del país, una torre de 140 metros en la calle Fray Mocho. Una obra importante para la época. Sí, y esta torre captaba mejor la señal de Buenos Aires y la distribuía por cable coaxial. O sea, el precursor del cable que conocemos hoy. Una solución empresarial, ya no solo artesanal. Exacto. Y casi al mismo tiempo pasa otra cosa que ayudó. Nace el Canal 12 de Fray Bentos, en Uruguay, Río Uruguay TV. Ah, claro, el canal uruguayo. Que se veía mejor muchas veces. Cuando fallaba la señal de Buenos Aires, que era seguido, la gente ponía Canal 12. Y los uruguayos lo sabían, ¿eh? Pasaban cosas de Gualeguaychú porque tenían mucha audiencia acá. Una competencia y un complemento, digamos. Sí. Y ojo, antes de la comunitaria, Mettler ya venía probando antenas más pro. Había hecho una, la Camet, por Casa Mettler. La puso atrás de la jefatura, combinaba sistemas tipo Yagi, parabólicas, siempre buscando mejorar. No paraba de investigar el hombre. No. Para la antena comunitaria, se puso a ver cómo era en Canadá, que ya tenían sistemas parecidos desde el 62. Investigaba, no improvisaba. Se nota la visión de ingeniero, ¿no? Más allá del entusiasmo. Totalmente. Y el servicio de la antena comunitaria empezó cubriendo una zona grande de la ciudad. Y en 10 años llegó a tener 400 abonados. ¡Un montón! Un éxito. Y además, Mettler experimentó con un canal local propio, Canal 6. Pero en circuito cerrado, o sea, por cable directo a los abonados, desde el 62. Un pionero en todo sentido. Lo que es fascinante es ver esa evolución. Del tipo entusiasta que trae la novedad, a la lucha de todos con las antenitas caseras, y finalmente a la solución empresarial organizada. Tal cual. Mettler no fue solo un fanático de la electrónica, fue un innovador, un emprendedor. Lo ves en las patentes que registró, en cómo se metió en las asociaciones de radiodifusión como ARPA, ARET. Su mirada iba más allá de Gualeguaychú. Sí, un tipo con visión de futuro. Y todo esto, preparó el terreno para lo que vino después. La tele a color a fines de los 70, el cable ya masivo. Pero también tuvo su impacto cultural, ¿no? ¿El qué sentido? Bueno, las fuentes sugieren que quizás bajó un poco la gente que iba al cine, al teatro, e incluso cambió la dinámica en las casas. La tele empezó a ocupar un lugar central. Claro, la famosa caja boba. Algo así. El dato es fuerte. Para 1994, lo raro era no tener tele en Gualeguaychú. Ya estaba totalmente instalada. Impresionante la integración. Pero la historia de Mettler con los medios no termina ahí, porque también fue clave en la radio local. Ah, cierto, no fue solo TV. Para nada. Él gestionó la puesta al aire de la radio experimental LP4, allá por el 64. Y después fue el alma mater, digamos, de LT41, La Voz del Sur entrerriano. Y también fundó la FM Estéreo Sur. Un capo. Un nombre orquesta de los medios. Totalmente. LT41 empezó en AM en 1440, desde Fray Mocho 486, y se convirtió en la radio de Gualeguaychú. Tenemos un testimonio muy lindo de Raúl Borges. ¿Qué cuenta? Que empezó a laburar ahí en diciembre de 75. Tenía 16 años, cero experiencia, y fue Mettler el que le dio la chance. Otra vez Mettler apostando por la gente de acá. Sí.
Borges recuerda mucho a Mercedes Pérez, que fue como su madrina en la locución. Y nombra un montón de gente de esa época. Piquito Ríos, Eduardo Leiva, Totó Pugliese, Teresita Ferrari. Cuenta que iba al colegio y después se iba a laburar a la radio. Su vocación, dice. Es que la radio local tenía otro peso, ¿no? Cumplió una función social muy fuerte. Era la compañía, la noticia inmediata, el servicio a la comunidad. Sí, totalmente distinto a la tele, quizás. Claro, Mettler tuvo esa visión integral, impulsar los dos medios. Sabía que se complementaban. Su rol en las asociaciones también muestra eso, un compromiso con el desarrollo de los medios en la región. Y la programación de LT41 era increíble la variedad. Había programas que quedaron en la memoria de todos, como Mojarritas Saltarinas. ¡Qué nombre! ¿De qué era? Infantil. Lo hacía Teresita Ferrari, desde el 73. Y la música. Ponía desde Haydn hasta los Beatles. Leía cuentos. Y hacía algo rejugado para la época. Explicaba canciones de grandes, tipo Balada para un loco. ¡Qué bueno! Muy avanzado. Sí. Teresita Ferrari nombra un montón de gente. Alba Jacopuzzi, Mercedes Pérez, Lita Arroyo. Estaba el padre Luis Gino Sueiro con su espacio religioso. El ingeniero Tamansky hablando de plantas. Cubrían todo. Todo. Luis Alfonso Páez con programas como Extraradio y La Aguja. Ángel Vicente Arauz y el folclor. Chichito La Palma y Luis Manuel Uslé con los informativos. Águeda Gutiérrez, Coco Morales y Las Payadas. Y los operadores clave, como Carlitos Maza, Horacio Dolce. Un verdadero ecosistema radial, como decís. Más que listar nombres, lo importante es ver esa diversidad. Refleja cómo la radio se metía en todos los aspectos de la vida de Gualeguaychú. Exacto. Había periodismo en La Galera del Mago, tango y folclore en Domingos de Fiesta, el campo en Entre Mate y Mate, noticias en Panorama, mucho deporte, todo es deporte, radiodeportes, básquet, con comentaristas conocidos acá. La cobertura deportiva local siempre fue fuerte en las radios del interior. Sí, música para jóvenes en El Expreso Musical, cultura con crónicas sobre cine y el famoso radioservicio. El radioservicio, fundamental, para pasar mensajes, buscar cosas perdidas, saludos. Era la red social de la época. Tal cual. Esas voces se metían en tu casa, eran parte de la familia, construían comunidad de una manera muy directa. Totalmente. Mucho más interactiva que la tele de ese momento. La radio invitaba a participar. Entonces, haciendo el recorrido, desde Mettler trayendo esa primera tele que apenas se veía, a la gente inventando antenas con lo que tenía, la solución de la antena comunitaria, y después esta radio LT41, llena de vida, de voces locales. Se dibuja una época muy especial, ¿no? De mucho ingenio, mucho esfuerzo comunitario. Alguien usó la palabra felinesco, y tiene algo de eso. Una mezcla de proeza y magia cotidiana. Sí, me gusta eso de magia cotidiana. Lo capta bien. Y bueno, acá es donde podemos pensar un poco en qué nos deja todo esto hoy. Dale, ¿qué conclusión sacamos de esta exploración? Vimos un camino increíble, ¿no? De la curiosidad inicial a medios locales fuertes, radio y tele, centrales para Gualeguaychú. Impulsado por pioneros como Mettler. Sí, pero con toda una comunidad atrás respondiendo, adaptándose. Y lo interesante es mirar esa historia desde hoy. Esa época de innovación muy local, donde las dificultades te obligaban a ser creativo y los medios unían a la gente. Bueno, contrasta bastante con el panorama actual. Hoy todo es más global, más fragmentado, a veces más frío, ¿no? Sí, es otra cosa. Entonces, la pregunta que quizás queda flotando es, ¿qué podemos rescatar de esa época dorada de los medios de acá para fortalecer hoy el sentido de comunidad, en plena era digital? ¿Sigue habiendo un lugar importante, irreemplazable, para la voz local, para la radio o la tele de cercanía, en medio de tanto ruido global? Una buena pregunta para seguir pensando. Hasta aquí nuestra exploración de hoy. Hasta nuestro próximo encuentro.